Hola, profe. En este video le vamos a explicar acerca de nuestra aplicación web de un chatbot conectado con una IA. Los integrantes de mi equipo son Flores Álvarez Ezequiel, López Castro Magali y Monroy Pastrana Rodrigo. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama de casos de uso del proyecto Sistema Caracola Mágica. A la izquierda, el usuario, que es nuestro actor principal y quien inicia las acciones. Y a la derecha, la API de Google, que en este caso será Gemini. El flujo comienza con la autentificación. El usuario puede registrarse e iniciar sesión. Una vez dentro, tiene acceso a gestionar su experiencia mediante crear nuevo chat o consultar historial. La función principal es enviar mensaje. Como pueden ver, este caso tiene una relación de inclusión, un include, con el caso de recibir respuesta de IA, ya que el sistema obligatoriamente necesita conectarse con el servicio externo de Google para poder generar la respuesta mística que el usuario espera. Aquí tenemos nuestro diagrama en el que explicamos nuestra base de datos. Primero contamos con 3 tablas, la cual es usuario, que contiene el ID usuario, que es nuestra llave primaria, nombre usuario, correo, contraseña, rol y fecha de creación. Luego tenemos nuestra tabla chat, que contiene nuestro ID chat, que es nuestra llave primaria, título, fecha de actualización y fecha de creación. Por último, tiene una llave foránea, que la voy a explicar más adelante. Y tenemos nuestra tabla mensajes, que tiene nuestro ID del mensaje, la cual igual va a ser nuestra llave primaria, emisor, contenido, fecha de creación, rol y otra llave foránea que es el ID del chat. Bueno, voy a explicar la relación. Básicamente, un usuario puede tener muchos chats y un chat puede tener muchos mensajes. Entonces, como la relación va de 1 a n, siempre vamos a poner la llave foránea en la tabla que es n. Por ejemplo, en este caso, un usuario al tener muchos chats nos conviene más que los chats tengan el ID del usuario y asimismo nos conviene que los mensajes tengan el ID del chat. Así vamos a poder identificar cada uno y saber de qué está relacionado. Hola, mi nombre es Ezequiel Flores Álvarez y yo me encargaré de explicar la fase 3 del proyecto Caracola Mágica. En esta fase se presenta la estructura general del proyecto, los paquetes desarrollados, las clases principales y su función dentro del entorno de desarrollo tanto en el front-end como en el back-end. El proyecto está desarrollado bajo una arquitectura cliente-servidor, donde el front-end y el back-end están completamente separados. El frontend se encarga de la interacción con el usuario, mientras que el backend administra la lógica del chat, la persistencia de datos y la comunicación con servicios externos. El frontend está desarrollado con React, utilizando una arquitectura basada en componentes. El archivo index.js funciona como el punto de entrada de la aplicación donde se renderiza el componente principal. ¿Y qué son los componentes? Bueno, el primer componente que tenemos es el login.jsx. Implementa la lógica de autenticación del usuario, recibe las credenciales, las envía al backend mediante una petición POST y maneja los estados de éxito o error. El componente register gestiona el registro de nuevos usuarios, validando la información ingresada, la envía al backend para su almacenamiento en la base de datos. Y el otro componente que tenemos es chat.jsx, que es el componente central del sistema. Aquí se administra el estado de los chats, los mensajes y el chat activo utilizando hooks. Este componente se comunica constantemente con el backend mediante peticiones fetch, permitiendo crear chats, cargar mensajes, enviar mensajes y eliminar conversaciones. En el backend utilizamos Node.js, utilizando el framework de Express para la gestión de rutas y peticiones. El archivo aplicación.js es el archivo principal del backend. En este archivo se configura el servidor, se definen los middlewares y se implementan las rutas del API. El API y la lógica del sistema es que en el backend existe una API REST que permite autenticación de usuarios, registros de nuevos usuarios, gestiones de chats y gestiones de mensajes. Cuando el usuario envía un mensaje, el backend guarda el mensaje en la base de datos, envía la consulta a la inteligencia artificial, guarda la respuesta generada y la devuelve en el frontend. El sistema integra una inteligencia artificial generativa, la cual responde con el rol de la caracola mágica. Además de generar respuestas, la IA crea automáticamente el título del chat cuando se envía el primer mensaje, lo que mejora la organización de las conversaciones.
La base de datos se maneja mediante SQLize, un mapa de objetos relacional que permite representar las tablas como modelos. El modelo usuario almacena la información del usuario y se relaciona con múltiples chats. El modelo chat representa una conversación y mantiene la relación con el usuario y los mensajes. El modelo mensaje representa cada mensaje dentro del chat diferenciado entre mensajes del usuario y del asistente. Estas relaciones permiten mantener la integridad de los datos. El proyecto La Caracola Mágica utiliza una arquitectura modular separando el frontend y el backend y empleando una API y modelos bien definidos para la gestión de datos. Esta implementación cumple con los objetivos establecidos para la fase 3, demostrando una correcta organización del proyecto dentro del entorno de desarrollo. Ahora vamos a hablar acerca del desarrollo de cada uno de los componentes que tenemos en React, los cuales conforman la caracola mágica, el proyecto que tenemos en este caso. Primero, para explicar cómo es que funciona el flujo de nuestra página, en este caso, lo que hacemos con este componente, que es la aplicación misma que se renderiza desde el index, eh, lo que nosotros tenemos aquí son nuestros estados que se van a poder encontrar, que en este caso los estados posibles que tenemos en React o nuestras páginas, por decirlo de alguna otra manera, serían el chat, el login y el registro de la página, que es todo lo que conforma el frontend. En este caso, cuando se inicializa la página, la aplicación manda por default al estado que va a ser login. Y también en este caso damos un parámetro que nosotros damos en React, en este caso para cuando enviamos al componente de login es GoChat y GoRegister. En GoRegister no tenemos tanto misterio, en realidad simplemente se cambia de componente, bueno, cambia la vista, el estado que tenemos al registro. Pero GoChat tenemos un procedimiento muy específico, que en este caso se utiliza el GoChat después de que se verifica que el usuario existe en la base de datos. Y después de eso, pues nos metemos al chatbot directamente de la caracola mágica. Pero antes de eso, lo que hacemos es crear un nuevo chat desde cero y obtener los datos del usuario en este componente que es la aplicación para poder enviarlo al chat, ya que los datos se utilizan en este caso en el chat para poder guardar lo que son los mensajes, guardar el nombre del usuario, todos los datos que necesitamos subir en la base de datos. Pero en este caso, lo que estamos haciendo aquí, en este fetch que tenemos, estamos mandando una solicitud al backend, en este caso para crear un chat nuevo. Siempre que se entre, teníamos errores que en este caso el que era más común era que aunque fuese un chat nuevo, realmente no lo estaba considerando como uno nuevo, sino como uno el más actual. Nos causaba problemas para ponerle un título al nuevo chat que se generaba con la inteligencia artificial. Entonces se optó por directamente crear en todos los casos un nuevo chat. Igual tenemos un try y un catch en caso de que exista alguna excepción en el servidor. Si la respuesta está bien, en este caso guardamos el chat y aparte de eso cambiamos ahora sí la visualización. En este caso que el usuario se encuentre en el chat. También otro de los parámetros que enviamos es GoLogin. En este caso está utilizado cuando se quiera salir del chat. En este caso ponemos la vista en el login para regresar como está actualmente. Esto es a grandes rasgos el flujo del frontend. Mencionaré ahora algunos de los endpoints o validaciones más importantes que tenemos en nuestro backend. Este es nuestro apartado de login. A grandes rasgos, cosas que podemos mencionar es que los parámetros que estamos recibiendo aquí es el correo y la contraseña. Primeramente para ver si el correo que el usuario introdució existe. Y si es que existe, lo guardamos en una constante que es un usuario. Y ahora, en el caso de que el usuario no exista, o el correo más que nada en realidad, damos una excepción, un error. En este caso de que el usuario no existe. O también el caso de que la contraseña, el usuario exista, pero la contraseña no corresponda al usuario. Damos otra excepción. Y eso simplemente es un proceso de verificación para poder dar entrada
al usuario dentro de la cuenta. Y ya en todo caso de que se encuentre bien, vamos a mandar una respuesta por parte del backend para decir que todo está correcto. Y también enviamos en este caso los datos del usuario, su rol, el ID y el nombre que tiene. Este endpoint es el más importante o es donde gira en torno toda nuestra aplicación web, que es en lo que se basa de hacer peticiones o preguntas a una inteligencia artificial, donde nos apoyamos con ayuda de una API. En este caso, lo que hacemos es recibir el input, el usuario, que en este caso es para obtener su ID, y también el chat actual, es en el que nos encontramos en este punto. Lo que hacemos, primeramente es guardar el mensaje en la base de datos, pero primero guardamos el mensaje del usuario. Y después de esto, aquí es la parte donde hacemos la solicitud o el prompt a Gema, que fue la inteligencia artificial o el modelo que utilizamos en este caso para poder hacer la aplicación de la caracola mágica. Aquí nosotros le vamos a dar un prompt donde estamos dándole reglas con respecto a cómo puede contestar, diciéndole que es una caracola mágica, eh, también mencionándole eh, al nombre del usuario. También se lo mandamos como un parámetro. No se ve, pero aquí está. Mandamos el nombre del usuario en este caso, pero le pedimos que no abuse de este nombre, simplemente para saludar o en algunas ocasiones especiales. Después de tener este prompt, le hacemos la petición a la inteligencia artificial para que nos dé un resultado. Cuando nos responde, en este apartado es aquí donde se resuelve el asunto de cómo ponerle un título a un chat, porque en este caso sería muy engorroso o ponerle nada más enumerarlo o hacerlo aleatoriamente sería muy complicado. Entonces, nosotros optamos por esto, de utilizar la propia inteligencia artificial para poder darle un propio nombre a la conversación que se está teniendo en este caso. Entonces, lo primero que se hace con esta total mensajes es que vamos a contar cuántos mensajes tenemos en la conversación. En este caso, si solo hay uno, significa que está iniciando la conversación entre el usuario y la caracola. Entonces, en el caso que sea uno, significa que no tenemos un título para nuestra conversación. Lo que hacemos es escribir un prompt a la propia inteligencia artificial diciéndole, ok, en base al mensaje anterior, el que envió el usuario, necesito que me contestes con un título para esta conversación. Y después de pedírselo, nosotros lo que hacemos es actualizar el nombre de nuestro chat para que así se pueda visualizar eso dentro de nuestro frontend. Esto, claro, es solo en el caso que sea la primera conversación que se está teniendo con la caracola mágica. Si en este caso fuera ya el segundo mensaje, no se va a actualizar constantemente, igual para no estar saturando la inteligencia artificial o hacer pasos innecesarios. Después de esto, lo que hacemos es guardar el mensaje de la inteligencia artificial en nuestra base de datos para después de eso mandar el mensaje y el chat para recibir el título, en este caso y poder actualizar el frontend. Una vez que ya explicamos de lo general a lo particular, en este caso, vamos a mostrar un poco el funcionamiento ya de la propia aplicación, en este caso, para verificar que todo esté funcionando correctamente, que es, utilizamos nuestro mensaje de node aplicación.js, vemos que el servidor está corriendo correctamente. Así que ahora, pues bueno, aquí ya la tenía abierta. En este caso, podemos observar que aquí podemos registrarnos, pero también quería mostrar que en nuestra propia base de datos ya estamos dejando tres usuarios que ya cuentan con su propio correo y contraseña. En este caso es Rubén Peredo, que vamos a ocupar ese. Bueno, aquí por ejemplo, una de las cosas que podemos verificar es el caso de que la contraseña no esté correcta, ya que es del 1 al 8, pero por ejemplo, aquí lo puse del 1 al 7, vemos que la contraseña es incorrecta. Podemos verificar también el caso de que no hayan datos aquí.
o de que se utiliza un correo que ya es existente. Por ejemplo, el propio Rubén Gmail, vemos que ya existía en la base de datos y vemos que está registrado. O igual lo que podemos checar es el caso en el que la contraseña sea más corta de lo debido. Nos da esta excepción y simplemente no podemos entrar. Una vez entrando podemos ver que nos genera un nuevo chat. Vamos acá. Bueno, ya teníamos otro guardado en este caso, pero funciona correctamente. Eh, bueno, podemos preguntar algo al respecto, como ¿puedes darme un número del 1 al 10? Tampoco, pero sí. Rubén Peredo, ¿en serio? ¿Necesitas que te dé un número? Es como si lo empieces que te diga la hora, pero bueno, si insiste, 7. No me preguntes por qué. Bueno, podemos verificar que esto se encuentra en nuestra base de datos. Simplemente pues, seleccionamos los mensajes. Bueno, los chats, por ejemplo, podría ser. Vemos que tenemos preguntas místicas y evaluación numérica. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un botón que es lo que funciona para borrar la aplicación. Aquí nos pregunta una verificación de que si lo queremos borrar. Vemos cómo desaparece y también podemos checar en la misma base de datos cómo es que esto desaparece. Y podemos decirle, ¿qué prefieres? ¿Tacos o hamburguesas? Y vemos cómo nos responden. Y simplemente cambia el nombre a taco o hamburguesa. Entonces podemos visualizar en la base de datos cómo es que este nombre ahora acaba de cambiar. Sí. Eh, ok, también algo que podemos ver es cómo al momento de registrar, la base de datos es actualizada con los usuarios. Gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ver cómo en la base de datos tenemos nada más estos tres, lo vuelvo a actualizar. Estos tres usuarios. En este caso, si le damos a registro, nos va a mandar a login. Nos va a decir que cambiamos la contraseña y podemos ver cómo se actualiza. Entonces, en este caso, este sería el proyecto de la cárcula mágica.